Epistasis es un tipo de interacción entre genes situados en distintos loci, en un mismo cromosoma, que consiste en que un gen puede enmascarar o suprimir la expresión del otro. Esto implica que aparece un gen epistático y otro hipostático. Se denomina epistático al gen que se manifiesta e hipostático al gen no alélico que se inhibe. La epistasis es el término utilizado cuando un gen enmascara la expresión de otro, y es un tipo de interacción a nivel del producto de los genes no alelos. Mecanismos de interacción entre genes no alelos. Hasta ahora hemos visto mecanismos de acción entre alelos de un mismo gen. Ahora analizaremos cómo un gen puede influir la expresión de otro u otros genes. Varios genes pueden actuar juntos para producir una determinada característica. A esto se le denomina interacción entre genes no alelos. Hay dos tipos de interacciones, las epistáticas y no epistáticas. Interacciones epistáticas. Son interacciones entre dos pares de genes distintos donde uno inhibe o permite la expresión de otro gen. Al que inhibe se le llama epistático y al que no es inhibido se le denomina hipostático, como lo mencionamos anteriormente. La epistasis pueden ser dominantes o recesivas, dependiendo si el gen epistático ejerce su acción en un estado dominante o recesivo. En los casos de epistasis simple dominante o recesiva, es decir, donde un alelo de un gen dominante o recesivo inhibe la expresión de otro gen, la explicación molecular o bioquímica más probable es que el gen epistático tal vez codifique una proteína reguladora negativa que inhiba la transcripción del gen hipostático. Interacciones no epistáticas. En este caso, dos genes interactúan entre sí para producir una determinada característica. En este caso no hay un gen inhibidor de otro, sino que ambos genes interactúan juntos para dar origen a un fenotipo de una característica. Un ejemplo podría ser este, donde los genes C y P no se inhiben uno al otro, sino que ambos interactúan de una misma ruta metabólica. Por ende, la falta de uno o del otro llevarían a la misma consecuencia, es decir, la falta del producto final. Tipos de epistasis. Epistasis dominante. Se produce cuando el gen dominante es epistático sobre otro gen no alelo a él. Epistasis recesiva. En este tipo de interacción, un gen recesivo actúa como gen epistático sobre otro gen no alelo. Epistasis doble dominante. En esta interacción, los genes presentes en los dos locus que intervienen en las características serán epistáticos en condición dominante. Epistasis doble recesiva. Para que se produzca, los genes que actúan como genes epistáticos deben estar en condiciones recesivas. Epistasis doble dominante recesiva. El alelo dominante de un locus, por ejemplo A, y el recesivo del otro, B, suprimen respectivamente la acción de los otros alelos. Ejemplos prácticos de epistasis. La epistasia simple dominante se ve en el caso del color de las calabazas. En la cruza de un homocigoto dominante con otro homocigoto recesivo se obtiene una progenie F1, todas blancas, siendo el alelo responsable del color blanco. Luego, al hacer la cruza F1X-F1, se obtiene una progenie F2 de relaciones blanco, amarillo y verde, siendo responsable el alelo del color amarillo y del color verde. Se obtiene una relación 12-16, 3-16, 1-16 con respecto a la expresión fenotípica. Epistasia simple recesiva. Un ejemplo clásico de él es el color de los perros labradores y que en su condición homocigota y heterocigota son negros, en su condición heterocigota marrones y amarillos. En la F2 se obtiene entonces proporciones 9-16, 3-16, 4-16 respectivamente en la expresión fenotípica del color de los perros labradores, pero solo se produce a nivel de un par de alelos que enmascaran la expresión de otro par, ya sea dominante o también recesivo, como el caso del de los perros marrones. Un ejemplo similar se dan ratones. En ellos se presentan tres tipos de colores:
negro, marrón y albino. El gen C estimula la formación de pigmento en el cuerpo. El homocigoto produce albinismo. El gen N produce pigmento negro y su alelo recesivo produce el pigmento marrón en presencia del gen C. El gen C en estado homocigótico es epistático sobre los genes N mayúscula y N minúscula, por lo cual CCNN mayúsculas, CCN mayúscula N minúscula, CCNN minúsculas son albinos. Epistasia doble dominante. La presencia de al menos un alelo dominante A o B enmascaran la expresión de otro gen, aun si en el genotipo solo se presenta cualquiera de las condiciones de alelo dominante o recesivo. Un ejemplo lo tenemos en los precursores de clorofila, donde tanto A como B expresan el pigmento verde. Tenemos entonces en la progenie F2 plantas con clorofila y plantas sin clorofila letal, en proporciones 15:16 y 1:16, en relación a la expresión fenotípica de la planta. Epistasia doble recesiva. En el caso de flores que luego de la cruza de un homocigoto dominante púrpuras con un homocigoto recesivo blanco, se logra una progenie F1 todas púrpuras. Al hacer la cruza F1x-F1, se logra una progenie F2 de fenotipos púrpura y todos los demás blancos, teniendo una proporción 9:16 y 7:16 de la expresión fenotípica. Epistasia doble dominante recesiva. Ejemplo en el maíz. Un ejemplo de ello es el carácter que controla la producción de granos de maíz púrpuras o amarillos. Se obtiene una proporción fenotípica 13:3. Dos loci independientes controlan el color del maíz. El alelo dominante A produce pigmento púrpura y el alelo A lo produce amarillo. El alelo B del locus B mayúscula B minúscula es un inhibidor de la pigmentación, pero el B minúscula no lo inhibe. Se producirán entonces 13 amarillas y 3 púrpuras.